Como muchos de ustedes sabrán, el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos funcionales digestivos más frecuentes en España. Afecta más a mujeres que a hombres, en una proporción aproximada de 3 a 1. Y es un síndrome realmente muy prevalente. Entre el 6 y el 7% de la población general padece este síndrome, este conjunto de síntomas de intestino o colon irritable, evidentemente en diferentes grados, o lo tiene o ha tenido sintomatología. Lo común de todos estos pacientes es que sus síntomas lo que sí hacen es comprometer de forma significativa su calidad de vida. De todo ello vamos a conversar con el doctor Fermín Miarin. El doctor Miarin es el jefe del servicio de aparato digestivo del Centro Médico Tecnon en Barcelona, es el presidente de la Asociación Española de Gastroenterología. Doctor Miarin, don Fermín, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La calidad de vida y el intestino irritable no se llevan bien, no es buena pareja de baile, ¿verdad? No, realmente es muy mala pareja de baile porque estos pacientes tienen frecuentemente molestias abdominales, tienen dolor y además, como eso se relaciona con su aparato digestivo, tienen alteraciones en las deposiciones, que curiosamente en unos predomina la diarrea y en otros predomina el estreñimiento. Y claro, todas estas son cosas que les ocurren frecuentemente en sus días habituales y claro, eso les hace que su vida pues verdaderamente no se mueren de esto, pero es muy poco confortable. Intestino irritable, un intestino que está irritado, como su propio nombre indica. ¿Qué le ocurre al intestino para provocar todas estas disfunciones que usted comentaba, doctor Miarin? Pues sí, verdaderamente el intestino no está inflamado. Algunos pacientes creen que está inflamado. No, lo que está es irritable. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un intestino que es más sensible ante alimentos o circunstancias, incluso disgustos que a otra persona no le afectan. Estos pacientes pues tienen una alteración en los movimientos del intestino y aparece dolor. O por ejemplo, su intestino tampoco se mueve de una forma adecuada, normal, coordinada, como tendría que ocurrir de una forma normal, sino que de repente se mueve más deprisa y eso produce diarrea, o en ocasiones se mueve más despacio y eso produce estreñimiento. Pero quizás lo peor de estos casos es que no aparece nada en las pruebas, ¿no? Son esos pacientes que para un médico van otros, se hacen análisis, ecografía, colonoscopia y todo sale normal. Y es por eso, porque no hay una lesión, es el funcionamiento de su intestino lo que está mal. Y ese paciente acaba absolutamente a veces en depresiones, imagino, porque estos pacientes que van de médico a médico, la famosa frase usted no tiene nada, al menos nada aparente. Y dice, sí, doctor, pero es que a mí me duele, o es que tengo que ir al baño 10 veces al día, o es que no voy al baño en una semana. Lógicamente ahí está luego ya el ojo clínico, está ya la experiencia y decir, mira, aunque no haya nada, usted posiblemente entraría dentro del patrón de una persona con síndrome de intestino irritable, ¿no? Sí, así es. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones incluso médicos con experiencia no establecen el diagnóstico y el único diagnóstico es eso de usted no tiene nada. Y eso, como tú muy bien decías, hace que todavía el paciente se sienta peor. Provoca desazón, te sientes solo. Claro. Como si estuvieras un poco, perdone la expresión, un poco loco. Decir, sí, claro, porque no me entienden, claro. Si no tenía depresión o ansiedad de antes, de ir de una consulta a otra, de que nadie le diga nada y sobre todo también en muchas ocasiones, incluso en su casa, se sienten poco entendidos porque llegan a casa. ¿Qué te ha dicho el médico? Que todo está normal. ¿Lo ves cómo no tenías nada? Pero estos pacientes lo que tienen es una alteración en el funcionamiento de su tubo que les producen muchas molestias. A mí lo que me resulta muy interesante, Ricardo, de esto es que, por ejemplo, con la cefalea, con el dolor de cabeza, todos lo tenemos asumido. Es decir, que a alguien le duele la cabeza, le hacen las pruebas, le hacen un escáner, le hacen una resonancia magnética y no tiene que salir un tumor ni una lesión cerebral para que todos creamos que esa persona tiene unos dolores de cabeza que pueden ser insoportables. Sin embargo, con el intestino irritable, si la ecografía, el escáner o la colonoscopia salen normales, al paciente le decimos usted no tiene nada. Y en cambio el paciente tiene evidentemente un gran disconfort. Entonces el diagnóstico a veces es muy complejo hacerlo, imposible casi hacerlo. Bueno, yo creo que es o imposible o muy fácil, porque en realidad se basa en los síntomas. Lo que hay que hacer es ver que el paciente tiene esos síntomas, descartar que no tiene otros síntomas que nos podrían hacer pensar que hay algo diferente, que no hay sangre en las deposiciones, que no ha habido pérdida de peso, que no existen síntomas por la noche, por ejemplo, y en esas ocasiones hacer las pruebas necesarias para descartar otras enfermedades. Pero lógicamente no se pueden descartar todas las enfermedades existentes. Por lo tanto, aquí el ojo clínico es fundamental. Y claro, yo entiendo también que muchas personas preguntarán, ¿será algo que como?
mi alimentación no será la correcta, seguro que lo deben de preguntar, y ese familiar cuando viene y le pregunta, ¿qué te ha dicho? No tengo nada, ¿ves? Pero deja la judía, que a lo mejor es la judía, o deja la patata. ¿La alimentación, la dieta tiene algo que ver, doctor Mearen? En algunos casos sí. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener una mala absorción de algo, de la lactosa o de la fructosa, pero en muchas ocasiones no. Y de hecho, los pacientes, y ellos lo saben, a veces comen la misma cosa y un día les sienta mal y otros días les sienta bien. Un día les produce diarrea y otros días no les produce diarrea. Y eso es porque depende no solo de lo que comen, sino de en qué estado está su tubo digestivo en ese momento. Y hay veces que dicen, me como esto que el otro día me sentó fatal, y ese día les sienta perfectamente bien. Quizás porque lo han comido más relajados, más tranquilos, claro, porque su tubo digestivo ese día tenía un día bueno. Su estado anímico también influye mucho. Todo en general. Dicen que el estómago es el órgano de las emociones, no sé si hacerlo extensivo al intestino también. Bueno, así lo es. Yo no sé si tú sabes que en el intestino hay más neuronas que en el cerebro. No lo sabía. Sí, pues numéricamente hay más. No son igual de listas y no sirven para lo mismo, pero el número de neuronas es superior en el tubo digestivo. De hecho, al intestino se llama el segundo cerebro. Caramba. Y la relación que hay entre unas y otras es muy, muy, muy importante. Eso todos hemos tenido seguro en la vida algún momento en que hemos visto esa tremenda relación. Tenemos ya el síndrome diagnosticado, el síndrome de intestino irritable. ¿Qué herramientas utilizan ustedes? ¿Qué podemos hacer para mejorarle esa calidad de vida, doctor Mearen? Bueno, pues hay diferentes posibilidades. Hay medicamentos. Hay algunos medicamentos que ayudan a quitar el dolor, hay otros medicamentos que ayudan a mejorar la diarrea o a controlar el estreñimiento, y de forma muy importante lo que nosotros llamamos la urgencia defecatoria. Uno de los síntomas más molestos que tienen estos pacientes es la urgencia, es decir, tienen ganas de ir al baño y no pueden aguantarse, y eso es verdaderamente muy molesto. Tienen que entrar en una tienda, en una cafetería, en una gasolinera, porque realmente no pueden esperar. Bueno, hay algunos medicamentos que les ayudan para eso. En ocasiones es suficiente con medicamentos. En otros casos hace falta algunas medicaciones en aquellos en los que predomina la ansiedad para controlarlo. Y nosotros, por ejemplo, en algunos de los casos verdaderamente la calidad de vida está tan alterada y las repercusiones psicológicas que estos pacientes han tenido han sido tan importantes que utilizamos la psicoterapia, tenemos psicólogos que ayudan también a controlar los síntomas de estos pacientes. Don Fermín, se ha argumentado el uso de determinado probiótico en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. No sé si se han realizado estudios al respecto para argumentar estos beneficios. ¿Cuáles son los resultados que se están obteniendo en la experiencia clínica de estos probióticos? Bueno, para recordar un poco a la gente qué son los probióticos, digamos que los probióticos son las bacterias buenas que nosotros podemos administrar, que se van a quedar luego en el intestino y van a tener un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Y efectivamente, en el síndrome del intestino irritable se ha visto que hay algunos probióticos que mejoran el dolor y que mejoran sobre todo la distensión abdominal. Y hay estudios que demuestran que algunos probióticos, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum, o hay otro que es el Bifidobacterius infantis, o algunos que son mezclas de varios probióticos, son útiles en los pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Puede haber relación también entre este síndrome y la microflora intestinal de cada individuo? Sí, sin duda, ¿no? Sí. Es que es curioso, no nos damos cuenta de que nuestro colon está lleno de bacterias, ¿no? Y estas bacterias convivimos con ellas bastante bien, pero ahora sabemos que de estas decenas de miles de bacterias que tenemos dentro del colon, hay unas que son más beneficiosas que otras. Por ejemplo, algunos pacientes tienen demasiadas bacterias que fermentan y producen gas. Estos son los pacientes con intestino irritable que se notan mucha hinchazón abdominal, mucha distensión. Lo que podemos hacer con estos probióticos es eso, yo le digo sembrar bacterias buenas en el colon, que lo que hacen es que producen menos gas, disminuyen pequeños fenómenos de microinflamación y mejoran los síntomas de estos pacientes. 6-7% de la población en general padece alguna sintomatología relacionada con el síndrome de intestino irritable, así que seguro que ahí nos está viendo alguien que tiene intestino irritable o algún familiar está interesado en este tema. Seguro. ¿Qué consejo le puede dar para que al menos conviva lo mejor posible con el síndrome, doctor Mearen? Bueno, hay algunos consejos generales. El primero es acudir a un buen especialista que le crea, que le haga caso, que confirme el diagnóstico y que usted, si tiene síndrome del intestino irritable, confíe en él. Es decir, usted
puede tener molestias digestivas sin que haya nada grave, sin que eso sea un cáncer, sin que haya una inflamación importante en el intestino. Por eso lo primero es acudir a un médico en el que usted confíe. Y luego él le explicará, pues eso, a veces algunos cambios en la dieta, quizás tomar comidas que sean menos flatulentas, intentar evitar las grasas. Y luego, como decía, existen medicamentos que le pueden ayudar tanto para su dolor, para su diarrea si es que ésta está presente, o para el estreñimiento. En algunos casos, y no sabemos muy bien si este es el principio o el final, verdaderamente los pacientes con síndrome del intestino irritable tienen alguna alteración de ansiedad o de depresión. Tampoco le tenga miedo si el médico precisa darle alguna medicación para esto o si le envía al psicólogo. No es que usted esté loco, es que verdaderamente esto altera la calidad de vida y a veces necesitamos no solo un apoyo físico, sino también un pequeño empujoncito en nuestros aspectos emocionales. Y bueno, pues poner a su disposición la Asociación Española de Gastroenterología para lo que pueda necesitar de nosotros. Su presidente, el doctor Fermín Miari. Don Fermín, un placer como siempre y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.